La carretera 45 era conocida por ser peligrosa y oscura, debido a su falta de iluminación y sus curvas cerradas. Pero Ernesto, un veterano camionero, nunca tuvo problemas al pasar por allí, hasta aquella fatídica noche. Estaba en medio de su viaje conduciendo, escuchando la radio para mantenerse despierto. De repente su señal comenzó a fallar, reemplazada por un zumbido estático. Ernesto intentó sintonizar otra estación, la música se desvanecía y en su lugar se escuchaban estáticas y voces distorsionadas no muy claras. Ernesto intentó ignorarlo, pero las voces se volvieron más fuertes y claras, susurrando su nombre. No lo podía creer. De repente, los faros del camión comenzaron a fallar y parpadeaban constantemente, iluminando solo por momentos la carretera vacía. En uno de esos parpadeos, Ernesto vio una figura en medio de la carretera. Pisó el freno de su camión para no pasarle por encima creyendo que era una persona, pero se desvaneció, no había nada, ni nadie allí. Si te gusta este contenido, dame un like. Solo la carretera vacía y la radio que seguía susurrando su nombre con voz fuerte. Ernesto. Ernesto. Así que Ernesto, con las manos temblorosas agarrando el volante y un sudor frío que recorría su frente y empapaba su camisa, inclusive tragando saliva con dificultad, intentando calmar el pánico que se apoderaba de él, no podía apartar la vista del espejo retrovisor. La imagen borrosa de la carretera vacía se repetía una y otra vez como un espejismo. Él no dejaba de observar el espejo retrovisor una y otra vez, a ver si veía algo atrás y el susurro persistente de la radio, una voz ronca y de ultratumba que repetía su nombre una y otra vez, Ernesto. Ernesto. Solo aumentaba más su miedo y terror. Ernesto no tenía otra opción más que seguir adelante para salir de ese lugar. No tenía tiempo para pensarlo y pisó el acelerador a fondo, intentando alejarse, rogándole a la Virgen que el camión no se le apagara. La carretera era como una serpiente negra que se extendía ante él, desapareciendo en la oscuridad. La poca iluminación era de los faros del camión y de la luz de la luna. No había señales de vida por ningún lado, solo el silencio de la noche y el crujir de las llantas sobre el asfalto. A medida que avanzaba por la carretera en la noche, la oscuridad se espesaba mucho más a su alrededor como una manta sofocante. La luz de los faros apenas penetraba la negrura, iluminando solo un pequeño tramo del camino frente a él. La sensación de inquietud no lo abandonaba, y cada crujido de las ramas en la carretera lo sobresaltaba. La soledad era palpable en esa carretera desolada, se sentía en el aire una presencia que se cernía sobre ella. Era muy oscura como si la noche se hubiera tragado la luz por completo.
Solo el débil resplandor de los faros del camión y la luz de la luna rompía la negrura dibujando un delgado camino que parecía nunca terminar o tener fin. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido del motor y el crujir ocasional de las ramas bajo las ruedas. Tuvo que respirar profundamente, tratando de calmarse y poder razonar mejor ante aquella situación terrorífica. La radio, que antes le había ofrecido un poco de compañía, ahora solo emitía estática, y solo podía escuchar su nombre, de que algo lo llamaba. Ernesto, Ernesto, no me dejes. De repente, una ráfaga de viento helado azotó el camión haciendo que las ramas de los árboles crujieran con un sonido espeluznante. Las luces del camión se tambalearon por un momento como si la propia oscuridad estuviera tratando de apagarlas. Ernesto siguió conduciendo, tratando de salir de ese lugar. Tenía una creciente sensación de inquietud. Mientras apretaba el volante con sus manos sudorosas y observaba por el parabrisas cómo la carretera se extendía ante él, como una cinta negra sin fin, dejando al descubierto un paisaje desolado y lúgubre que parecía sacado de una terrible pesadilla. Los árboles, desnudos y retorcidos, como garras amenazantes. El aire vibraba con una energía extraña. Finalmente, Ernesto vio luces en la distancia. Un atisbo de esperanza en la inmensidad oscura de la carretera, con el corazón latiendo a 1000 por hora, aceleró su camión al máximo, creyendo haber encontrado la salvación. A medida que se acercaba, las luces se hacían más grandes, más brillantes. Su mente agotada ya se imaginaba las caras de personas amables, con palabras de aliento y una taza de café caliente que lo esperaba en algún restaurante acogedor. Sin embargo, a medida que se acercaba, una horrible verdad se apoderó de él. Las luces no provenían de un pueblo como había añorado, sino de otro camión que avanzaba hacia él a toda velocidad. Era demasiado tarde para frenar. ¿Qué iba a hacer? El camión se acercaba cada vez más, con un ruido amenazador. En ese instante, Ernesto le pedía a la Virgen que lo protegiera. Pero supo que su destino estaba sellado. Cerró los ojos con fuerza, esperando el impacto inevitable. Pasaron unos minutos y Ernesto abrió los ojos, sorprendido. Se encontró en una oscuridad total. Un zumbido persistente en sus oídos era lo único que rompía el silencio. No entendía qué fue lo que le ocurrió. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la primera temporada, no te la pierdas. Esperaba un choque terrible, pero al encontrarse con el otro camión cara a cara, solo recuerda una oscuridad. Ernesto no sabe qué ocurrió, ni tampoco se puso a pensar mucho en eso.
debía salir de ese lugar, así que continuó conduciendo a toda velocidad. Era una carrera desesperada por salir de la carretera. Una voz susurrante que parecía provenir de las sombras. Ernesto giraba su cabeza en la cabina de su camión, con mucho miedo y terror, buscando de dónde provenía esa voz. Has llegado al final del camino, susurró la voz. Tu viaje termina aquí. Ernesto le rezaba a la Virgen, observaba el camino, conduciendo a toda velocidad tratando de salir de la carretera, veía las luces del otro camión siguiéndolo. Finalmente, con mucho contratiempo y a los minutos, llegó a toda velocidad al final de la carretera, dejando atrás ese misterioso camión que lo seguía. Su radio comenzó de nuevo a sonar música, y las luces de su camión dejaron de parpadear. Todo regresó a su normalidad. Desde esa noche, Ernesto supo que había cometido un grave error al tomar esa carretera desolada. Un error que le pudo haber costado la vida. Ernesto no vuelve a pasar por esa carretera, prefiere utilizar otra en vez de esa.